Y esa caída desde el año 65 por ahí hasta el año 2000 fue de 6 hijos por mujer a algo menos de 3. Fue continua, sin grandes sobresaltos, con factores más o menos conocidos que tienen que ver con el acceso a anticonceptivos, con la misma expansión educativa, con la urbanización y con cierto cambio que uno podría llamar cultural, de expectativas y aspiraciones de las mujeres. O sea, cuando una joven está tomando la decisión de quedar embarazada, no es porque no tenga acceso a anticonceptivos, por ejemplo, puede no tenerlo, pero la razón fundamental parece ser una decisión de proyecto de vida, como que los planes de vida se actualizaron, como un reset, volvamos a ver qué puede pasar hacia adelante, cómo quiero yo organizar mi vida. Uno puede ver que detrás de esto hay una cosa muy positiva. Las mujeres, después de pandemia, parecen haber tomado más control de su vida. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. ¿Por qué los colombianos ya no queremos tener hijos? De eso es lo que les vamos a hablar hoy aquí en nuestro Todo Pasa. Bienvenidos, gracias por conectarse nuevamente a nuestro video podcast de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Estamos muy contentas de poder acompañarlos nuevamente en esta segunda temporada y recordándoles nuevamente que se conecten, que nos vean en todas las redes sociales y que por supuesto compartan este contenido que está muy interesante y que seguramente muchos de ustedes pues quieren profundizar sobre este tema. Nuestras redes sociales, Todo Pasa el podcast, así estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Meta, en Spotify, en todas estas plataformas nos pueden ver y escuchar. Gracias por estar siempre pendientes ahí, gracias por todos los comentarios que nos dejan, gracias por las opiniones, por ejemplo, del episodio pasado donde hablamos de la pérdida de los bebés. En ese hablamos de la pérdida de los bebés, pero hoy vamos a hablar de por qué no quieren los colombianos tener hijos. Y es que esto no nos lo estamos inventando nosotros, es un estudio que vamos a hablar ya en unos minutos con el exministro Alejandro Gaviria, un estudio que hizo la Fundación Colombia Tiene Futuro y que advierte pues que se está cayendo, se está desplomando la fecundidad en Colombia. Hola, R. Hola Pao y hola a todos los que nos ven y están atentos a nuestros nuevos capítulos. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante y es que hay algo que está cambiando en Colombia, como usted lo decía, y tal vez no lo notamos en el día a día, pero está pasando. Están naciendo muchos menos niños que antes, como usted decía, Pao. Sí, menos niños y es, pues digamos, un fenómeno que tiene una explicación, sobre todo después de pandemia, fue donde se presentó este desplome después de pandemia, según este estudio, tiene una explicación que ya se las vamos a comentar, pero pues también ustedes, si tienen algún caso, si quieren contarnos, pues si tomaron la decisión de no tener hijos, pues compártanos por qué la tomaron, sí, porque ya vamos a profundizar sobre todo si pues hay una razón específica para esto. Sí, es que hablan de cifras de un desplome, pero detrás de esas cifras hay miedos, decisiones, cambios culturales profundos y en este nuevo episodio de Todo Pasa nos sentamos a conversar sobre lo que significa esta transformación. Es una crisis, es una decisión consciente, es algo económico. Queremos entender qué está pasando con la maternidad y la idea de familia en nuestro país. Porque al final no hablamos de cifras, sino cómo estamos viviendo hoy, por qué ya no queremos tener hijos. Así es. Pero antes, ya saben ustedes, tenemos nuestra frase del día. R, hoy, ¿qué mensaje les vamos a dejar? Bueno, el mensaje del día es: tus metas son más grandes que tus miedos. Bueno, ahora sí entremos en materia en este Todo Pasa de hoy para hablar del estudio sobre el desplome de la fecundidad en Colombia, elaborado por la Fundación Colombia Tiene Futuro y en el que participó activamente el profesor, exministro de Salud y exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien, como ya les mencionábamos, está aquí con nosotros. Alejandro, gracias por aceptar esta invitación de Todo Pasa.
Gracias, Paola, por la invitación. Hola, Carolina. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, empecemos por lo básico, porque cuando uno escucha pues la palabra desplome, crisis, y pues similares, también como cambio histórico, pues uno no entiende bien esto de qué se trata. ¿Cómo así que se desplomó la fecundidad en Colombia? ¿Qué significa eso? Voy a contar como la historia larga, ¿no? La caída de la fecundidad en Colombia, como en buena parte del mundo desarrollado, comienza a mediados de los años 60 del siglo pasado. Por esa época nació Profamilia, por ejemplo, y fue un gran cambio social y cultural, uno de los más importantes del siglo XX. Cambió nuestra sociedad por siempre y permitió años más adelante una cierta revolución femenina, por ejemplo, en la educación superior. Y esa caída desde el año 65 por ahí hasta el año 2000 fue de 6 hijos por mujer a algo menos de 3. Fue continua, sin grandes sobresaltos, con factores más o menos conocidos que tienen que ver con el acceso a anticonceptivos, con la misma expansión educativa, con la urbanización y con cierto cambio que uno podría llamar cultural, de expectativas y aspiraciones de las mujeres. En este siglo, incluso un poco más atrás, hasta finales de los años 90, esa caída tuvo como una nota de pie de página, y es un incremento sustancial del embarazo adolescente. Yo llegué a Colombia después de estudiar mi doctorado en el año 2000 y cogí la encuesta nacional de demografía y salud, que es una encuesta a mujeres sobre estos temas y otros temas, incluido la violencia intrafamiliar, y hice como una especie de primera cartografía. Y en ese momento las mujeres de lo que uno podría llamar estrato bajo, 1 y 2, la tasa de embarazo adolescente estaba por los lados del 35%. A pesar de eso, la tasa siguió disminuyendo. Y todo el mundo esperaba que esa tasa se iba a estabilizar en un valor cercano a 1,5 hijos por mujer, o quizás un poquito más alto. Y después de la pandemia ahí viene la palabra, desplome. Y es que las proyecciones demográficas ninguna se cumplió. Y la tasa de fecundidad comenzó a caer a una tasa de descenso que era el doble de la histórica. Y lo que hace este artículo es documentar eso, y creemos un poquito de tensión dramática y ya miramos qué puede estar pasando. Sí, porque es que ahí yo vi en ese estudio, profesor Gaviria, pues que cambia desde 2020 el número de hijos por mujer de 1,5 a 1,1 en 2024, si no estoy mal. 2024 es la cifra de las estadísticas capitales del DANE. Exacto, entonces, ¿cómo así que pasa de 1,5 a 1,1 y ya eso se considera un desplome? ¿O es el desplome con relación a la cifra histórica? Es el desplome, si tú miras, eso pasa del año 2000 al 2024. O sea, esa caída de casi medio punto porcentual ocurrió en un periodo muy corto. Y en demografía, Paola y Carolina, las cosas pasan lentamente. Entonces sí es una aceleración. Y 1, hijos por mujer está por debajo de la tasa de reemplazo. Y es una tasa ya acercándose al 1, inferior a la de muchos países europeos, inferior a la de los Estados Unidos, solamente comparable con países asiáticos como Corea, que lleva 30 años lidiando. A mí no me gusta la palabra crisis, ¿sabe? Que esto es un fenómeno social, que tiene cosas buenas también, muchas buenas. Sí, El embarazo adolescente, su caída, eso como lo vamos a ver como una crisis, es todo lo contrario. Y Alejandro, este fenómeno es un producto de una decisión, o sea, es decir, la mujer no quiere tener hijos o están aplazando la decisión, o a qué se debe. O no pueden. Es un producto de una decisión. Cuando yo escribí este artículo en el año 2000, yo lo llamé Decisiones, Sexo y Embarazo en las Jóvenes Colombianas, enfatizando eso y haciendo una especie de cosas que a veces a uno de los artículos académicos, decisiones, le parece una alusión a qué. Pues algo deliberado, algo que uno... ¿No se acuerdan algo que tiene que ver con embarazo y decisiones? Era una canción de Rubén Blades. Ah, claro, decisiones. Entonces, Sí. Era eso, era diciendo, estas son decisiones. O sea, cuando una joven está tomando la decisión de quedar embarazada, no es porque no tenga acceso a anticonceptivos, por ejemplo, puede no tenerlo, pero la razón fundamental parece ser una decisión de proyecto de vida. Fue lo que yo encontré en su momento. Aquí nuevamente, y uno de los primeros objetivos de este artículo es, Carolina, tratar de responder la pregunta que tú haces. ¿Es esto una postergación en el tiempo? ¿Es lo que se llama un efecto calendario? ¿O está ocurriendo en todos los grupos de edad de manera similar? Sí, y eso te iba a preguntar. Y eso es lo que está ocurriendo, no es una postergación. Es una caída general de la fecundidad.
todos los grupos de nivel educativo, o sea, mujeres con educación primaria, con educación secundaria, con algo de educación superior, con educación técnica y con educación universitaria. Está ocurriendo en todos los grupos etarios. Se mantienen algunas de las brechas o gradientes, como lo llamamos, o sea, las diferencias entre las personas educadas, o mujeres en este caso, educadas y no educadas, pero cae todo, así podemos verlo, ¿no? Es una disminución más o menos generalizada. Eso no se puede estudiar con las cifras del DANE. Entonces, uno de los propósitos de este artículo era responder en parte esa pregunta. Sí, también decía en el estudio que a una mayor una menor educación, mayor fecundidad. Ese es un resultado en todos los países. Ese gradiente se mantiene. O sea, la fecundidad es mayor en las mujeres que tienen menos años de educación, pero todas están cayendo. Sí. Todas están cayendo. Y subió la edad de tener, antes veíamos que más adolescentes quedaban embarazadas. Ahora ya, como tú dices, la mujer tiene espera, planea, tiene más expectativas y la edad ya no es de adolescentes, de embarazo de adolescentes. El pico en la distribución de la fecundidad por grupos etarios no se da en adolescentes, se da en... Esto tiene todo un lenguaje técnico a veces aburrido, ¿no? Se llaman grupos quinquenales de edad. Sí. En el grupo quinquenal de edad de 20 a 24. Me perdonan ahí como la... Esto es medio ladrilludo, pero es un fenómeno interesante con consecuencias de las que podemos discutir ahora. Pero todavía está como planteada la tensión dramática. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó después de la pandemia? Sí, ya vamos para allá, pero es que yo quiero aprovechar, profesor Gaviria, que usted menciona la canción de Rubén Blades, porque es que ahí también se plantea el escenario de interrumpir los embarazos. Este estudio se hace con base en cifras de bebés nacidos o de embarazos, y lo pregunto es porque... Puede ser que también las mujeres sí se embarazan, pero luego deciden que no quieren continuar y entonces no llevan a cabo o no llevan a un feliz término los embarazos. ¿Hay algo en el estudio relacionado con eso? Es una buena pregunta. El embarazo adolescente se tiene en cuenta los embarazos. Como estamos hablando de fecundidad, no. Y voy a explicar rápidamente cómo se hace. Uno escoge una ventana que se llama de 36 meses. En la encuesta hay más o menos 27,000 mujeres. Y de manera retrospectiva, con preguntas que se le hacen a las mujeres, se reconstruye su historia reproductiva en esa ventana. O sea, se le pregunta, ¿cuántos hijos tuvo en los 3 años anteriores? Y uno va contando. Y se hace ese conteo. Para cada una, y ese es el análisis que yo hago. Volví a ser el investigador cuantitativo así con el microscopio. Entonces, y así se calcula lo que se conoce la tasa global de fecundidad, que se calcula primero por esos grupos quinquenales de edad. El resultado de este artículo es menor que 1. La tasa que me dio fue alrededor de 0.73 y 0.74. Quienes han trabajado estos temas saben que a veces las encuestas retrospectivas pueden sobreestimar la caída o subestimar el valor, porque algunas mujeres no recuerdan en ese rango de edad, se pueden equivocar en las respuestas, pero este artículo confirma, y este es quizás un límite inferior, a que estamos entrando a un equilibrio de muy baja fecundidad. El lenguaje parece como un tema semántico, equilibrio de muy baja fecundidad. ¿Eso qué significa? Eso significa, Paula y Carolina, que estamos como en una nueva norma social. Tú tienes 25, 26 años, de pronto te acabas de casar o tienes una relación estable. Has pensado con tu pareja en medio del hogar o sola tener un hijo y te das cuenta que tu grupo de amigos o tu comunidad con la persona con que interactúas, puede ser en el trabajo, puede ser en el vecindario, puede ser en la universidad, no está teniendo hijos. Tú puedes tomar la decisión por eso de no. Hay lo que se llama efectos contagio, dinámicas de refuerzo mutuo. Me estoy adelantando un poco, pero eso es parte de la explicación. Y en países como Corea o en algunos países europeos que llevan lidiando con estos equilibrios muchos años, han notado que es muy difícil cambiar. Apenas se establece esa norma. Y las políticas pronatalistas en general en estos países han fracasado. Esto es interesante. Pero entonces ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que en Colombia se desplomara la fecundidad? El fenómeno no es solo colombiano, hay 2 países en América Latina donde esto pasó muy rápido. Colombia, ¿qué se imagina con el otro? ¿Qué apuesta? ¿El otro? ¿En América Latina? ¿Argentina? Chile. También cayó muy rápido. Son países donde el avance social educativo ha sido importante. O sea, esto también es una consecuencia, un efecto del progreso, aunque muchas veces no se reconoce.
Yo era ministro de Salud en el año 2018 y la última medida que yo tomé, incluso contra la protesta de los Estados Unidos y muchos países, fue disminuir de manera fundamental el precio de los anticonceptivos, que había una especie de oligopolio. Yo recuerdo que incluso en esa época, Paola y Carolina, hubo amenazas de que Colombia no iba a ser recibido en la OCDE como consecuencia de esa medida. Sí. Y después Tatiana Andia, que trabajó conmigo en la Universidad de los Andes, que en paz descanse, hizo un artículo mostrando que esa disminución en los precios de los anticonceptivos había llevado a un aumento importante del acceso. Yo no creo que esta sea una causa fundamental, pero está ahí. Y es una pregunta que yo le planteo en este documento a los investigadores sociales. Esa es una. Durante la pandemia yo creo que también se hicieron evidentes ciertos temas como el hacinamiento en las viviendas, cierta idea de que las condiciones sociales podían ser muy vulnerables o precarias a cualquier choque, y yo creo que eso comenzó a cambiar la percepción, pero también la idea de tener más fundamento del costo de tener hijos, y vino este efecto contagio. Entonces es una superposición de causas, lo que hizo en la pandemia en la mente de las personas, lo que trajo de nuevo sobre la precariedad de las condiciones materiales, la caída en los precios de los anticonceptivos, y eso puso en marcha este fenómeno de retroalimentación positiva. Esto a veces se conoce en la literatura como tipping point, una masa crítica, y ya esto comienza solo a desatarse y moverse. Eso es la hipótesis, esto no está completamente comprobado. Este va a ser un tema que seguramente va a suscitar muchos artículos, mucha discusión. Ya estaba documentada la caída general y este artículo avanza un poquito en las explicaciones, la interpretación, la descomposición de esa desplome, me gusta la palabra, de la tasa de fecundidad. ¿Y hacia dónde va un país y su economía cuando las personas están decidiendo no tener hijos? Quiero tocar un tema para responder la pregunta que me parece interesante, pero loco. Este tema se ha politizado en el mundo. Hoy en día la derecha dice que los países van a acabar por eso. Y básicamente interpreta este dato como cierta, casi que falla moral del mundo actual. La izquierda lo interpreta más benignamente, pero se ha politizado. En Estados Unidos es un tema político, que es una locura. No hay como una intención de entenderlo, sino de politizarlo y sobresimplificar las causas. Eso de un lado. No dejar que esto se politice porque nada bueno sale de allí. Si uno mira desde una perspectiva de mediano plazo, vamos unos 25 años adelante, los entornos urbanos, la vivienda, por ejemplo, ha tenido como su principal motor el aumento de la población. Si yo estoy pensando en 20, 25 años en comprar un apartamento y tenerlo ahí, creo que eso se va a valorizar hacia el futuro de la misma forma que se valorizó históricamente. Yo diría, ya tengo más dudas. Cosas como estas, esto comienza a tener impacto en los activos de los hogares. El efecto más inmediato es que los sistemas de seguridad social comienzan a flaquear, porque los esquemas de seguridad social y la reforma pensional de Colombia apunta hacia allá. Es que una generación, la que está trabajando ahora, paga por las pensiones de la siguiente que ya se jubiló. Pero si la generación que ya se jubiló es de este tamaño y la otra, porque hay mucho menos nacimientos de este tamaño, pues la seguridad social no aguanta. Y lo que nos diría inmediatamente es que nos tenemos que ir preparando para esa realidad de la seguridad social. ¿Qué significa eso? ¿Que no va a haber plata? No, aumentar las edades, por ejemplo. Okay. Una reforma paramétrica. ¿Y creen que los políticos están muy interesados en proponer eso? No, pues eso es antipopular. Entonces, esos temas hay que comenzarlos a discutir. Hay economistas, colegas míos, que dicen que esto también puede tener un impacto directo sobre el crecimiento económico. Esas son como las consecuencias más evidentes, ¿no? Sí, a mí me llama la atención cuando hablamos de las causas o qué fue lo que pasó, que usted mencione el hecho de pronto, si se quiere, si se puede decir así, ser un poco más conscientes de lo que implica traer un hijo al mundo por las condiciones económicas, sociales, culturales y demás, entendiendo pues también las implicaciones que esto genera en la economía. Pero yo quiero preguntar si eso también tiene que ver
con que las mujeres estén estudiando más, estén trabajando más y pues decidiendo más. Completamente. Pero ese valor, dijéramos, de la expansión educativa de las mujeres, que yo lo llamé en un artículo que yo escribí hace unos años, una revolución femenina, porque yo, Paula, fui a la Universidad de los Andes y hice una cosa interesante. Dije, yo quiero ver el acta de grado de hace 50 años. Y ver qué mujeres se graduaban aquí, delineantes de arquitectura, unos poquitos. 50 años después había más mujeres que hombres. Y en carreras como medicina predominaban las mujeres. En economía había encontrado que las mujeres comenzaron a crecer, llegaron casi al 45% y después por alguna razón habían comenzado a caer. Pero ese factor está ahí, que es positivo, ese empoderamiento de la mujer. Es un cambio fundamental en sus expectativas y proyectos de vida, en sus aspiraciones, pero ese era gradual, incremental, había venido creciendo con el tiempo. O sea, algo distinto a eso tuvo que haber pasado. Y la pandemia puede ser un momento donde muchas mujeres dijeron, esto puede volver a pasar, ¿para dónde va el planeta? ¿Qué está ocurriendo? Pero y también hubo lo una veíamos. ¿Cómo lo llamaría yo? Como que los planes de vida se actualizaron, como un reset, volvamos a ver qué puede pasar hacia adelante y cómo quiero yo organizar mi vida. Pero también lo ven las mujeres como, o lo veían en su momento como que tener un hijo es un deber social. O sea, claro, ahora se dice que por no tener hijos, entonces se afecta el sistema de seguridad social, se afecta la economía del país y demás. Entonces las mujeres también siempre hemos cargado con ese peso de que es que tienen que ser mamás, tenemos que reproducirnos. ¿Eso era visto así? ¿O? No, por eso yo digo que no quiero que se politice. Un poco cuando este tema ha aparecido en la opinión pública es porque algunas personas han tenido como esa idea, que es un deber social. No. En este caso, Paola, mi objetivo ha sido entender lo que está ocurriendo y tener un objetivo claro, qué es lo que queremos hacer con política pública y diseñar políticas que más o menos lleven a cumplir ese objetivo. Pero a mí ese tema de que las mujeres tienen un deber social, no, las mujeres tienen unos planes de vida y el conjunto de los planes de vida resulta en esta tasa global de fecundidad. Tenemos que entender lo que está ocurriendo y quizás en políticas de vivienda, como se dice ahora en Europa, está una solución parcial, porque todas van a ser parciales, si una sociedad quiere aumentar sus tasas de fecundidad, que puede ser un objetivo loable también para la política pública. Sin embargo, Paola, las políticas demográficas siempre van a ser muy sensibles, porque uno se está metiendo como Estado en decisiones muy personales, que son personales, muy íntimas, que a veces se discuten en el ámbito de los hogares. Entonces yo siempre he tenido, con respecto a las políticas públicas, un tema de pudor aquí. Yo quiero entender lo que está ocurriendo y entendiendo lo que está ocurriendo podemos empezar a ver qué puede hacerse. Bueno, tú estabas diciendo que las mujeres, hay una mayor educación femenina, pero también quiero preguntarte si el sistema de salud colombiano ofrece mejor información y programas que antes sobre la planificación familiar. En salud sexual y reproductiva, Colombia ha tenido progresos evidentes. No lo hemos tocado, pero uno de ellos también es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que yo no creo que tenga un impacto directo sobre esto, pero está ahí. Yo creo que el sistema de salud de Colombia, por ejemplo, en cuanto a número de citas prenatales de las mujeres, ha aumentado su acceso de manera sustancial y ha cerrado las brechas entre mujeres de una condición socioeconómica alta y condición socioeconómica baja. Pero ese progreso del sistema de salud ha sido también incremental. No puede usarse para explicar lo que hemos llamado el desplome. Y porque en los colegios que aún no hay un programa de educación sexual, pues como el que se debería, y sin embargo disminuyó en los jóvenes el tener hijos a temprana edad, adolescentes. Es una pregunta interesante. Muchas veces los fenómenos sociales, en este caso estamos hablando de cambios culturales, pasan y se llevan por delante lo que hacen los colegios, lo que está haciendo el Estado, ¿no? Estos son fenómenos globales que se detonan por algunas de las cosas que hemos visto y que muchas veces son más poderosos que políticas deliberadas.
Yo no diría que no hay educación sexual en los colegios, yo diría Sí, que es muy no, heterogénea, sí hay, pero sí, es que no se evalúa, Sí. que sigue siendo No es muy del suficiente. siglo XX, muy Sí, anticuada, eso que es sigue poco- siendo como igual que antes, pero ha bajado mucho el embarazo en adolescentes. ha bajado por esta razón, porque uno puede ver que detrás de esto hay una cosa muy positiva. Las mujeres, después de pandemia, parecen haber tomado más control de su vida. Nos cambió el chip. Sí, cambia el chip. El empoderamiento De alguna manera. femenino. ¿Eso es malo? No, no es necesariamente malo. Ahora, tiene consecuencias que pueden tener o que pueden ser negativas en algunas dimensiones del país. Sí, hay que empezar a estudiarlo y a ver qué puede pasar, ¿no? Sí, yo ya quiero hablar de eso más a profundidad sobre los efectos en la economía y demás, pero antes, Alejandro, profesor Gaviria, yo tengo pues jóvenes, sobrinas, incluso muy pequeñas también, que uno les pregunta que si quieren tener hijos en un futuro y la respuesta es no, completamente no. Y siempre la razón tiene que ver con la plata. ¿Qué tan costoso es tener un hijo hoy en Colombia? Los economistas han hecho estudios de eso. No me gustan mucho, ¿saben? Porque en el fondo, pues estas son decisiones que van más allá del tema económico, pero sí es costoso. Pues si uno, empecemos con los años de educación. Si La quieren ir a un universidad, el privado. colegio. Dijéramos, la atención en salud, supuestamente el Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia tiene para las atenciones básicas precio cero. Entonces ahí no está el costo en la salud, en la educación sí, pero sí es una vivienda un poquito más grande. Sobre todo también si uno puede ver los costos más grandes, que no, o sea, pueden ser los costos de oportunidad, como los planes laborales, y a las mujeres las castigan por tener hijos, eso es bien conocido. Claro. Hay muchos estudios que lo han documentado una y otra vez, entonces... No nos contratan porque somos mujeres en edad fértil. Exactamente, o si tienen un hijo el ascenso no se va a dar y cosas como esas pasan. Entonces su trayectoria laboral iba a ser así, iba a ser aquí, entonces lo que está en la mitad de esas dos curvas es lo que se dejó de ganar y ese costo de oportunidad se cuantifica. Pues eso empieza a sumar y van a ser decenas o cientos de millones de pesos, ¿no? Hay parte de esos cálculos que están ahí, pero no sé, Paola, si esa será la única razón. En el fondo, sí, esa es la forma como se racionaliza y es una causa importante, pero también otra razón es que nadie lo está haciendo. Claro, y también pues debe haber algunas otras pues, razones, criterios que tengan las jóvenes, sobre todo las mujeres adolescentes, de pensar que de pronto los hijos son una carga, que los hijos son un problema. Eso viene de la difusión de esas normas sociales, ¿no? También, Paola, las familias grandes, extendidas, han venido perdiendo fuerza por factores demográficos. Antes estaba la abuela que cuidaba al hijo, la tía que está allá. Hoy en día hay más migración, eso no se da tanto. El cuidado infantil, que también hace parte de los costos, es para algunos sectores subsidiado de la población, pero son minoritarios. Es costoso también, es difícil. Esta es una decisión muy difícil de cómo vivir, ¿no? De cómo vivir. Por eso yo no quiero meterme allá en ese ámbito. Yo estoy mirando esto desde afuera. Claro. Estoy tratando de identificar unas causas puntuales que están ahí, que son objetivas, que es un fenómeno interesante. Algunos más pesimistas le dan a esto un toque distópico, ¿no? Y es como si la especie humana estuviera tomando la decisión De de acabarse. extinguirse. Wow. Sí, pero Pues yo no he es que si llegado ahora allá. nos creemos Yo no he llegado allá. animales Yo no he también. llegado allá. Sí, yo no he llegado allá, pero tiene un toque, Paola, Carolina. Esto es una época rara. Esto es una época de transformaciones profundas, tecnológicas, demográficas, Lo culturales. decíamos el otro Yo la llamo una época de locura porque algo tiene de eso. Algo tiene Pues de justamente eso le iba a decir, que el otro día con una psiquiatra analizábamos eso y es qué tanto no queremos ser en este momento seres humanos que tenemos que convertirnos en animales y por eso el fenómeno de la histeria. Sí. Pero bueno, ese es otro Bueno, tema. sí, Hablemos. Sí, la histeria que parece pues, un fenómeno cultural medio chistoso, pero en el fondo algo está pasando, ¿no? Sí. ¿Y qué sectores de la economía podrían empezar a sentir primero este cambio demográfico? Yo creo que los sectores que tienen que ver con vivienda y construcción lo están teniendo, pero ¿cuál es evidente? Que hemos visto en los últimos
meses. ¿Las pensiones? No, los colegios que están cerrando en buena parte del Ay, país. sí. Porque no hay niños. Porque no hay No hay niños. Eso está pasando. Los jardines. Y hay uno segundo, y es en el tema de salud. Leí esta semana, por ejemplo, que en Medellín hay una clínica que se llama la Clínica del Prado, que está teniendo que hacer unos recortes muy grandes. Tienen que ver con los problemas del sistema de salud, pero también con esto. Entonces, hay sectores de salud y educación que reciben un impacto ahora. Los otros pensemos en una transformación definitiva, una sociedad, porque es que esto tiene de otro lado, es el envejecimiento de la población. Entonces va a haber unos sectores donde había entretenimiento para niños que se transforman en otro tipo de entretenimiento, y la sociedad se va adaptando a esto. Pero, Y eso por ejemplo, ya está vivienda, pasando, ¿por ¿no? qué? Ya está pasando. ¿Vivienda por qué, por ejemplo? Si no hay nuevas familias que se están formando, si las familias tienen menos hijos y las viviendas son cada vez más pequeñas, una de las razones, Paola, en Europa que se dice mucho es el acceso a la vivienda es el que hace a las mujeres o a los hogares tomar este tipo de decisiones. En Colombia no hemos llegado a ese punto crítico, pero la sociedad colombiana, con la transición demográfica, con el crecimiento de la población, fue la que hizo que estas ciudades crecieran de esta manera. En esa primera parte de la transición que mencionamos al comienzo de la conversación, esa fuerza ya no está. La fuerza demográfica que impulsó una transformación urbana y que se retroalimentó con el crecimiento de las ciudades. Podemos ver áreas deprimidas en ciudades, con todo lo que eso implica, en temas de deterioro urbano y demás. ¿Y qué cambios sociales son los que están influyendo en las personas para no tener hijos? Pues hemos hablado ya de eso mucho. Yo creo que tienen que ver con esa reevaluación de los costos económicos. Y los cambios sociales son interesantes porque uno no necesita una gran causa, un gran detonante. Comienzan con estos fenómenos de contagio social a retroalimentarse, que es lo que está ocurriendo. Bueno, también hay otro punto que yo quisiera tocar más a profundidad, y es que lo que mencionábamos, que si la raza humana deliberadamente se está queriendo extinguir. ¿Cómo está este fenómeno en el mundo? Ya usted mencionaba, profesor Gaviria, lo que está pasando en Corea y demás, pero vámonos más hacia esta región. ¿Cómo estamos frente a otros países? ¿Qué está pasando en grandes países como por ejemplo Estados Unidos, donde hay tanta gente? Allá sí estamos viendo que hay más reproducción por parte de las personas. La tasa de fecundidad en Estados Unidos está por el lado de 1,4, 1,5. Colombia y Chile son los que más han caído en América Latina. Este es un fenómeno latinoamericano, no solamente está ocurriendo en Colombia. Yo cito un artículo de una profesora de NYU, de la New York University, que yo había conocido hace décadas, cuando estaba terminando mis estudios doctorales. Raquel Fernández hizo un buen análisis que corrobora algunas de las cosas que yo encuentro en este artículo, mostrando que este es un fenómeno latinoamericano, que se da esa disminución en todos los grupos de edad y en todos los grupos de nivel educativo, que parece obedecer a las mismas causas culturales, que tiene determinantes particulares en cada uno de los países. Por ejemplo, en Colombia esta disminución de los precios de los anticonceptivos, pero que está ocurriendo en América Latina. América Latina, si uno mira, nos vamos atrás en la historia presente, tuvo una transición demográfica también muy rápida, pero no tan rápida como algunos países asiáticos, que ellos van 10, 15 años adelante de nosotros. Lo que parece estar ocurriendo en ese desplome, en esa caída rápida, es que no le estamos acercando. Esa convergencia es mucho más rápida de lo que los demógrafos estimaron o previeron hace apenas 5 o 6 años. Pero y en esos países donde escuchamos también a veces que el mismo gobierno promueve la fertilidad, la reproducción, e incluso da incentivos para que la gente haga por tenga hijos. hijos. No han podido. Las políticas pronatalistas, cuando se llega a este equilibrio que es tan profundo con estos fenómenos de contagio social, no hay muchos ejemplos de políticas exitosas. Y viene también la discusión política. La política está metida en todo esto. Entonces, algunos dicen, no, es que básicamente el Estado tiene que proveer vivienda para todas las mujeres, tiene que garantizar esto, tiene que haber unos subsidios. Aquí y allá está también el tema de que exista cierta equidad entre hombres y mujeres, por ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad, que es otro tipo de políticas de género que han acompañado también este fenómeno. Bueno, y ahí ya para terminar el tema internacional o la mirada global a este fenómeno,
que siempre hemos escuchado recientemente mucho que Colombia se está envejeciendo, que Colombia se está envejeciendo. ¿Cuál otro país se está envejeciendo en este momento al mismo ritmo o incluso más acelerado? ¿Y qué están haciendo esos países? El típico país cuando mencionamos esto es Japón y Corea, son los países donde esto está ocurriendo más rápidamente. Ellos tienen sociedades distintas a las nuestras, culturalmente mucho más homogéneos. Se han venido adaptando con dificultades a esta realidad que va a tener también grandes impactos. No los hemos mencionado, no solamente sobre las pensiones, sino sobre la salud también. Uno de los factores de desestabilización financiera en nuestro sistema de salud, Paula y Carolina, es el envejecimiento de la población, que tiene o está acompañado del aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Ellos se han adaptado más o menos a eso con costos altísimos. El gasto en salud ha venido creciendo muy por encima de cualquier otro gasto en estas sociedades. No es fácil esta adaptación, por eso este artículo muestra, bueno, este es un fenómeno que se tiene que venir analizando, porque es que donde uno mire hay consecuencias, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, en el sistema pensional, que cuando hay menos jóvenes y más personas mayores, ¿cómo se cubriría esto? ¿Cómo? Sí. Eso. Los sistemas pensionales son de dos tipos y Colombia ha tenido una mezcla de los dos. Hay unos que son ahorro individual. Tú ahorras y cualquier cosa que ahorraste, eso es tu pensión. En esos sistemas de ahorro individual, en principio, esto no tendría problema. Lo que pasa es que lo que uno ahorra lleva a unas tasas de reemplazo de pensión que son muy bajitas. O sea, tú te terminarías pensionando con una mesada pensional que es 40-50% de tu salario. Y eso no es aceptable para la gente. Entonces los sistemas de ahorro pensional tienen, como en el caso de Colombia, y allá apunta la reforma de pensiones, que complementarse con esta solidaridad intergeneracional. Una generación paga por la siguiente, o por la que la antecedió, que ya terminó su participación en el mercado de trabajo. Con esta realidad demográfica, en Colombia ha ocurrido algo que es complejo, y es que nosotros estamos en la demografía de los años 90 y no hemos incorporado en nuestro sistema pensional el aumento sustancial de la esperanza de vida. Ya lo habíamos dicho, en algún momento tendrá que hacerse algún tipo de actualización. ¿Cómo se llama? De nuevo la jerga, paramétrica. O sea, aumentar las edades. Hay una discusión también interesante entre si las edades de hombres y mujeres deberían ser más similares. Algunos dicen no, porque las mujeres tuvieron la doble jornada laboral, entonces deben jubilarse más temprano. Otros dicen las están discriminando porque se van a pensionar a una edad muy temprana. Entonces hay una discusión de política pública, esto es difícil. Entonces, ¿cómo vamos a subir a las mujeres? ¿Cómo lo de los hombres? Esa discusión, yo creo que en Colombia tenemos, voy a decir una cifra, 6-7 años para hacer eso, no mucho más. Para actualizar paramétricamente el sistema de pensión. La tasa de longevidad. Si no, va a llegar un día en que simplemente no alcanza la plata, no se puede pagar las pensiones. Si es que no llega antes con la crisis fiscal que tiene este país. Bueno, profesor Gaviria, ya tenemos que ir terminando esta conversación, pero yo quiero preguntarle, digamos, como por otro fenómeno que puede estar implícito también en este desplome de la fecundidad. No sé si ustedes lo analizaron, porque ya hablamos de cuando se trata de una decisión de la mujer. Sí. Pero cuando no, y se está viendo mucho también, incluso lo hemos hablado aquí en nuestro programa, ha aumentado la infertilidad cuando las mujeres no pueden tener hijos, o bueno, las parejas no pueden quedar embarazados, y esto está pasando no solo en Colombia, sino a nivel mundial, cada vez es mayor. Eso tal vez porque estamos esperando a llegar a una edad muy alta y por eso se dificulta más el proceso. Pero usted fue ministro de Salud y usted sabe que los programas de fertilidad en Colombia son demasiado costosos, y hay mujeres que de pronto sí quieren, pero no pueden acceder a eso porque no les alcanza el recurso, porque estamos hablando de muchísima plata que pagan. Entonces, ¿qué decir sobre eso también? El mundo es paradójico. Al mismo tiempo que estamos hablando de esto, hay muchas parejas, hombres y mujeres, que quieren tener hijos, o mujeres, y se enfrentan a eso, a una dificultad de acceso por condición socioeconómica. Es una pregunta muy interesante que la Corte Constitucional ha abordado de manera tangencial. Pensemos lo siguiente, Paola y Carolina, porque este es un debate ético fundamental. El sistema de salud tiene hoy un déficit por el lado de los 7-8 billones de pesos,
la presión tecnológica, la incorporación, por ejemplo, de los nuevos tratamientos que han sido, en algunos casos, casi milagrosos para cáncer de pulmón, por ejemplo, le cuesta mucho al sistema de salud. O sea, independientemente de la arquitectura institucional, el sistema de salud va a estar con grandes dificultades económicas. Voy a hacer un pequeño paréntesis, si se quiere, político. La idea de este gobierno de que los problemas financieros del sistema de salud se acaban, acabando las EPS, no tiene ningún sustento. Es un chivo expiatorio, es una ilusión, es una bobada. Para cualquier persona que medio tenga idea del sistema sabe que eso no es verdad. Volvamos atrás. Tenemos muchos problemas financieros, hay que incorporar todos estos nuevos medicamentos. La población está envejeciendo, nos están entregando los medicamentos. Hay unas deudas acumuladas de billones de pesos. ¿Tú pagarías en esas condiciones los tratamientos de fertilidad o fecundidad? ¿Quién toma esa decisión? ¿Cuándo el Estado puede decir hay un límite razonable al derecho fundamental a la salud? ¿Cómo podemos construir legítimamente ese no? Cuando yo fui ministro de Salud me gustaba dar este tipo de debates y hacer una pedagogía pública al respecto. Hoy, en nuestras democracias mediatizadas, con las redes sociales dedicadas a cultivar la indignación, donde preguntas éticas de este estilo, cuando hay recursos limitados, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Parece haber como un rechazo. Yo he sentido, Paola y Carolina, como que la sociedad no quiere dar estas discusiones. O sea, no quiere entender que los recursos estatales tienen un límite y a veces hay que tomar decisiones difíciles. La Corte Constitucional, cuando analizó este asunto desde una perspectiva de derecho fundamental a la salud, dijo que en algunos casos particulares, con algunas historias de vida, el Estado debería remediar esa tragedia. De que usted no puede tener hijos porque no puede acceder a un tratamiento de fertilidad, pero no en todos los casos. No se ha vuelto a tocar mucho el tema. Usualmente Colombia tiene excelentes médicos en este tema. Tiene un mercado, podríamos llamar, de turismo médico, parejas de todo el mundo que vienen a tratarse aquí. Pero no hay acceso gratuito como para muchas cosas del sistema de salud todavía. No existe y es trágico, es difícil. Pero como yo no estoy en campaña política, decir aquí simplemente que tratamientos para todo el mundo independiente del costo, no se puede. Y entonces, ¿qué retos le plantea esta caída de la natalidad a Colombia en el futuro? Yo creo que ya he mencionado 2 o 3, pero yo quisiera como hacer un énfasis ya para terminar como en el siguiente. Yo creo que este es un fenómeno que tiene que seguir estudiando. Hay muchas cosas que este artículo no responde, que tienen que ver, por ejemplo, con la geografía. Yo quería hacer, pero al final yo quise que este artículo fuera como un primer esbozo, una primera pasada. Diferencias entre ciudades, por ejemplo, porque Colombia tiene culturas diferentes. Hay una cultura más conservadora en Antioquia, Eje Cafetero, Santander. Bogotá es una amalgama de todo el país. ¿Cómo está ocurriendo esto en nuestra geografía? Entender es el reto primero, Carolina. Saber lo que está ocurriendo, no pasar esto al juicio político, no caer en esa cosa que dijimos ahora de que este es un deber de las mujeres, entender qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las conversaciones que se están dando al interior de las mujeres. Y yo quiero terminar con esto. Una de las preguntas más interesantes que se nos está perdiendo en la discusión es ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Nos volvimos mejores? No. Quizás peores, ¿no? Todos los fenómenos políticos y toda la exacerbación y la crispación de los ánimos políticos está ahí. La guerra, que era una amenaza ya, porque recuerden que la pandemia coincide más o menos con la invasión de Rusia en Ucrania, y la guerra como una realidad geopolítica estaba ya instalada en ese momento, pero ahora está ahí, hace parte de todo. La capacidad de conversar con quienes piensan distinto cambió después de la pandemia. No, quizás empeoró. Yo he querido conceptualizar la pandemia como un punto de inflexión leve. Las cosas que cambiaron después de la pandemia todavía son invisibles. Las más visibles, las más esperadas, las que estaban ahí en el momento de todo, no están ahí. Y entonces este artículo también hace parte de una agenda académica que yo tengo sobre lo que nos dejó la pandemia. Yo acabo de publicar un librito que se llama Contra el fanatismo y ahí tengo una especie de catálogo por temas de lo que pudo haber pasado después de la pandemia. Para ir entendiendo, porque nos transformó más de lo que creemos hoy en día, pero de una forma que no es completamente evidente. Y eso sería como el primer reto, es entender bien lo que está ocurriendo, analizarlo
entender su complejidad y su diversidad, porque este no es un fenómeno que se dé igual en todo el país, aunque ya vimos que es muy generalizada la caída de la fecundidad por grupos de edad y por grupos de nivel educativo. Y si esta tendencia continúa, ¿cómo podría cambiar la estructura de la sociedad colombiana en los próximos 10 años, 20 años, las próximas décadas? Los cambios culturales en 10 o 15 años son difíciles de prever, Carolina, ¿no? Pero pensemos en una sociedad donde la esperanza de vida sigue creciendo y hay pocos niños, ¿no? En los ámbitos en los que nos vamos a mover, en la forma como transcurre la vida. Yo no sé si habrá más Terians o no, Paola. Claramente tiene muchas consecuencias, no todas son completamente previsibles, pero lo que sí podemos anticipar es que será una sociedad distinta. Los ámbitos serán muy distintos, la forma como compartimos con los demás será distinta, y yo no quiero juzgarla de antemano, no sé si será mejor o peor, pero este es un fenómeno, por lo menos, que tenemos que estudiar con cuidado. Voy a convertir en entrevistador. ¿Te le parece preocupante? Claro, es preocupante. Carolina. Sí, claro. Es preocupante. Sí, claro. Entonces, y si es preocupante, entendámoslo bien, sin juzgar. Esa es un poco la idea de este artículo. Sí, seguramente una discusión, una conversación que habrá que dar en muchos espacios. Muy interesante también poder conocer lo que usted está planteando, doctor Gaviria, sobre qué pasó con nosotros, con la sociedad después de la pandemia, y por supuesto recomendar el libro que nos acaba de mencionar, que se llama Contra el fanatismo. Contra el fanatismo, sí. Ensayos para una Colombia posible, se llama así, creo. Bueno, ahí está, para que lo compren también y lo lean. Muchísimas gracias, doctor Gaviria, por haber pasado por aquí por Todo Pasa. Gracias, Paola, gracias, Carolina. Y muchas gracias. Cuenten conmigo. Muchas gracias por venir. Todo pasa, ¿no? Sí. Y todo queda. Todo pasa, todo queda. Y seguramente este fenómeno también tendrá que pasar, porque pues en algún momento recuperaremos esas ganas. Yo utilizo una frase que le aprendí a mi profesor de filosofía del colegio y comportamiento y salud, que era nuestra clase de educación sexual en esa época, en grado 10 y grado 11, que decía: todo lo que pasa tiene probabilidad cero, pero pasa. Okay. No sé. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Todo Pasa. Muchas gracias a todos por haberse conectado. No olviden contarnos sus historias en su historia en todopasa@gmail.com. Tu historia en todopasa@gmail.com. Gracias, chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.